Hola a todos, soy Historia de Terror Nocturnas, y estoy aquí para ayudaros hoy. Sé que usáis este vídeo para dormir, así que antes de eso, dadle a me gusta y suscribíos al canal. También decidnos de dónde sois y a qué hora estáis viendo esto ahora. Poneos cómodos y relajaos. Primera historia. Era una tarde tranquila cuando me di cuenta de que alguien había estado viviendo en mi ático durante meses, sin que yo lo supiera. La primera pista fue el sonido ocasional de pasos en lo alto, pero el verdadero horror comenzó cuando encontré un alijo oculto de mis pertenencias en un rincón oscuro del ático. Al principio había descartado los ruidos atribuyéndolos al asentamiento de la casa, o tal vez al correteo de ardillas, pero una fría noche la curiosidad pudo más que yo. Armado con una linterna, subí los escalones chirriantes hasta el ático, con el corazón latiéndome con fuerza a cada paso. El tenue haz de luz de la linterna atravesó la oscuridad, revelando capas de polvo y cajas olvidadas llenas de ropa vieja y libros. A medida que me adentraba, el inconfundible sonido de algo o alguien moviéndose en las sombras me detuvo en seco. Me quedé sin aliento, y por un momento consideré retirarme, pero luego noté que en una pequeña pila mal escondida de mis propias pertenencias, había álbumes de fotos viejos, varias piezas de joyería e incluso ropa que no había usado en años. Ahora estaba claro que alguien había estado hurgando en mi casa, tomando cosas y las escondían aquí. El pánico se apoderó de mí y bajé corriendo las escaleras, cerrando la puerta del ático detrás de mí. Llamé a la policía con las manos temblorosas mientras marcaba el número. Llegaron en cuestión de minutos y los llevé al ático. Allí encontramos algo más que mis pertenencias. Había una cama improvisada, envoltorios de comida y una pila de periódicos, todos de los últimos meses. Los agentes fueron minuciosos, revisando todos los posibles escondites, pero no encontraron a nadie. Sugirieron que el intruso probablemente nos había oído llegar y había encontrado una forma de escapar. Prometieron patrullar la zona y me aconsejaron que cambiara las cerraduras. Me quedé con una profunda sensación de violación y malestar que persistió mucho después de que se hubieran ido esa noche. Apenas dormí, saltando ante cada pequeño sonido. Mi hogar, antes mi santuario, ahora parecía una trampa. Durante los días siguientes, cambié todas las cerraduras e instalé un sistema de seguridad, pero la sensación de seguridad 3 días después, los ruidos comenzaron de nuevo. Al principio eran sutiles, solo un leve chirrido sobre mi dormitorio. Me dije a mí misma que era el viento o la casa acomodándose, pero el miedo me invadía. No pude ignorarlo más. La segunda noche tuve que saberlo. Con un pesado bate en la mano, subí las escaleras del ático de nuevo. Esta vez el silencio era opresivo. Mi linterna parpadeaba mientras exploraba la habitación. Las sombras parecían bailar alrededor de los bordes de la luz. Mis ojos se posaron en la pequeña ventana mugrienta en el extremo más alejado del ático. Era un poco un tarro dejando entrar una brisa fresca que no había estado allí antes. Mientras me acercaba el entarimado debajo de mí, crujió ruidosamente, y de repente una sombra se movió en la esquina. Me congelé el corazón dolorosamente contra mis costillas. La figura se adentró en la luz, y me encontré cara a cara con un hombre sucio, despeinado y de mirada salvaje. Era más delgado de lo que un ser humano debería ser su ropa, poco más que harapos. Levanté el bate a la defensiva, pero no atacó en su lugar. Habló en un susurro de caballo. Por favor, no quiero hacer daño. Solo necesitaba un lugar donde quedarme. No pensé que notara su voz temblaba de desesperación y miedo. Hubo un momento de silencio, antes de que bajara ligeramente el bate. Has estado viviendo aquí en mi ático. ¿Por qué cómo se hundió en la cama improvisada sin apartar sus ojos de los míos? He estado en la calle durante meses, encontré una oportunidad una noche cuando hacía mucho frío, y me quedé lo siento por coger tus cosas. Iba a devolvértelos. Tenía tanto frío y hambre. Su historia se derramó en fragmentos rotos. Trabajo perdido, familia perdida, ningún lugar a donde ir. Mientras escuchaba, mi miedo inicial se convirtió en una profunda tristeza. Aquí estaba un hombre destrozado por las circunstancias, obligado a esconderse en la oscuridad de mi ático. La policía volvió y esta vez se lo llevaron. Me aseguraron que recibiría ayuda mientras se lo llevaban. Me miró,
y sus ojos se llenaron de algo parecido a gratitud. Lo vi irse. El peso de su desesperación persistía en el aire. La casa quedó en silencio después de eso. El ático vacío y en silencio, pero las sombras parecían menos amenazantes, y poco a poco comencé a recuperar la paz que creía haber perdido. Sin embargo, a veces, en la quietud de la noche, me encuentro escuchando los débiles sonidos de movimiento por encima de un recordatorio de las luchas invisibles que existen justo fuera de la vista. Historia 2. Me encantaba dar paseos nocturnos por mi barrio. Las calles, normalmente bulliciosas durante el día, se transformaban en tranquilos senderos bajo la luz de la luna. Era un ritual pacífico que me despejaba la mente. Un momento de soledad en el ritmo caótico de mi vida. Hasta que una noche en particular, cuando la sensación de seguridad que me proporcionaban estos paseos tranquilos se hizo añicos para siempre. Empezó como cualquier otra noche. Me até las zapatillas, me puse la sudadera con capucha y salí. El aire era fresco. El ligero frío insinuaba la llegada del otoño. Caminé por la ruta familiar perdido en mis pensamientos cuando un coche que avanzaba lentamente me llamó la atención. Al principio no le di importancia. Los coches iban y venían y algunos conducían despacio para recorrer las calles poco iluminadas. Pero cuando giré por Maple Avenue, el mismo coche apareció de nuevo, manteniéndose a una distancia constante detrás de mí. Un hilo de inquietud comenzó a abrirse camino en mis pensamientos. Aceleré el paso, girando por otra calle con la esperanza de ver que el coche continuara su camino. Pero no fue así. En cambio giró cuando yo giré sus faros. Una presencia constante justo en la periferia de mi visión. El rostro del conductor estaba oculto, escondido tras el resplandor de las luces de la calle que se reflejaban en el parabrisas. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y cada latido resonaba en mis oídos. Intenté convencerme de que era una coincidencia, o que tal vez el conductor estaba perdido, desesperado por sacudirse el creciente miedo. Di varias vueltas bruscas, incluso volví 2 veces. En un momento dado, pero estaba claro que el coche me seguía, me entró el pánico al acercarme a mi casa. Las vistas familiares de mi barrio, que normalmente me reconfortaban, ahora parecían amenazantes. Sombras acechando en cada esquina. Busqué a tientas mi teléfono, con los dedos temblorosos, mientras marcaba el 911. La voz de la operadora era una presencia distante y tranquilizadora, mientras le explicaba la situación en voz baja, sin apartar los ojos del coche, que ahora estaba parado a solo unas casas de la mía. Permanecí en línea. La operadora me dio instrucciones con voz firme. La ayuda está en camino. En camino, no entre en su casa. Quédese donde está. Si puede, asentí, dándome cuenta demasiado tarde de que ella no podía ver el gesto. Mientras agarraba el teléfono, vi cómo se abría la puerta del coche. Me quedé sin aliento. Una figura salió alta y envuelta en oscuridad. Sus rasgos indistinguibles se pararon junto al coche, aparentemente mirando en mi dirección. Me quedé paralizado en el acto. Mi hogar simplemente fuera de alcance. Un santuario convertido en un espejismo. De seguridad. Las sirenas de la policía atravesaron la noche. Un sonido que nunca había sido más bienvenido. La figura miró hacia el ruido, y luego volvió a mí antes de regresar abruptamente al coche. Los neumáticos chirriaron mientras se alejaban a toda velocidad, desapareciendo por la calle, justo cuando la policía dobló la esquina. Los agentes tomaron mi declaración. Sus linternas proyectaban largas sombras. Mientras registraban la zona, me aseguraron que patrullarían el vecindario y estarían atentos al coche descrito solo por su marca y el fugaz vistazo de su matrícula. En los días siguientes estaba nervioso cada coche que pasaba, una amenaza potencial. La tranquilidad que me daban mis paseos nocturnos había sido reemplazada por un persistente temor. Instalé cámaras de seguridad y añadí cerrojos extra a mis puertas. Pero la sensación de seguridad que aportaban era superficial, impulsado por la necesidad de comprender y afrontar mi miedo. Comencé a investigar. Pasé horas en internet buscando incidentes similares, intentando encontrar algún patrón o explicación. Mis indagaciones me llevaron a un foro local en línea donde otros compartían experiencias similares, describiendo el mismo tipo de coche, el mismo comportamiento esquivo.
Organizamos una vigilancia vecinal poniendo en común nuestras observaciones. Decididos a proteger a nuestra comunidad, las semanas se convirtieron en meses sin ver el coche. Las patrullas policiales disminuyeron gradualmente y la vida comenzó a normalizarse lentamente, pero la sombra de esa noche permanecía como un recordatorio constante cada vez que miraba por la ventana o escuchaba el crujido de la grava bajo los neumáticos. Hasta que una noche, mientras revisaba las imágenes de las nuevas cámaras de seguridad, noté que un coche pasaba lentamente. Su matrícula estaba oscurecida. Era de la misma marca, la misma presencia, ominosa presencia. Llamé a la policía. Inmediatamente. Mis temores anteriores se reavivaron. Esta vez atraparon al conductor, un hombre local con antecedentes de acoso. Sus motivos eran turbios, pero sus intenciones, sin duda, maliciosas. Cuando lo detuvieron, una pequeña parte del miedo que se había apoderado de mí disminuyó. Sin embargo, el verdadero terror de esa noche nunca me abandonó del todo. Mis paseos por el barrio se convirtieron en cosa del pasado, reemplazados por una rutina vigilante de cerraduras y cámaras. El simple placer de un paseo tranquilo había sido reemplazado por un cansancio que tal vez al final era el compañero más sabio de todos. Historia 3. Me mudé a un nuevo apartamento emocionado por un nuevo comienzo, en una ciudad rebosante de posibilidades. El apartamento era un modesto de un dormitorio en el tercer piso de un antiguo edificio de ladrillo, edificio con suelos chirriantes y una vista encantadora de la bulliciosa calle de abajo. El propietario, un hombre apresurado con demasiadas llaves que tintineaban en su cinturón, me entregó el contrato de arrendamiento con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me aseguró que era una ganga para la zona, y de hecho, lo era. Firmé los papeles sin dudarlo, ansiosa por desempacar mi vida de las cajas que llenaban la parte trasera de mi camión alquilado. Los primeros días fueron una confusión de arreglar muebles y explorar el vecindario. No fue hasta el final de la primera semana que descubrí algo inquietante en mi buzón, que acababa de revisar. Contenía algo más que la habitual variedad de anuncios y facturas. Había una carta arrugada y ligeramente amarillenta dirigida al anterior inquilino. La curiosidad alcanzó su punto máximo. Di la vuelta al sobre. Con las manos era un matasellos de hace más de 6 meses. Una rápida decisión de respetar la privacidad se desmoronó bajo una creciente sensación de intriga, y lo abrí. El mensaje que había dentro estaba escrito con una máquina de escribir antigua, cada letra apoyada de forma desigual en el papel. Decía: si no devuelves lo que te llevaste, las consecuencias serán nefastas. El escalofrío que recorrió mi espalda fue rápido y agudo. Me dije a mí mismo que solo era un malentendido, o tal vez una broma de mal gusto, pero la incomodidad se instaló en el fondo de mi estómago. Decidí preguntarle al propietario sobre el inquilino anterior. Oh, el joven se fue con prisa. No volví a saber mucho de él después de eso. Era bastante callado y reservado. El propietario explicó, evitando mi mirada mientras hurgaba en sus llaves. Su vaga respuesta me dejó más inquieta. A medida que pasaban los días, llegaban más cartas, cada una más amenazante que la anterior. Todas estaban dirigidas al inquilino anterior. Cada una subía de tono y desesperación. El tiempo se acaba. Sabemos que lo tienes, iremos a por él. Cada carta me retorcía el estómago. La idea de que alguien me estuviera observando, esperando, y posiblemente confundiéndome con el inquilino anterior, me mantenía despierta por la noche. Mi entusiasmo inicial por mi nuevo hogar, casa, se convirtió en un escalofriante temor, una noche cuando regresaba de un paseo. Tratando de aclarar mis ideas, encontré la puerta de mi apartamento, ligeramente entreabierta. Mi corazón me latía con fuerza en el pecho. Mientras abría la puerta, el apartamento estaba oscuro. La única luz provenía de las farolas de la calle, proyectando largas sombras en el suelo. Alcancé el interruptor de la luz, con la mano temblorosa. El apartamento había sido saqueado. Los cajones estaban abiertos, y su contenido esparcido por el suelo. Los cojines estaban rajados, y mis pocas cosas de valor tiradas a un lado, como si no valieran nada en la búsqueda desesperada del intruso. Por algo más en la mesa de café bajo la tenue luz, yacía otra carta. Esta es tu última advertencia. Llamé a la policía.
Mi voz apenas un susurro. Mientras explicaba la situación, llegaron rápidamente, tomando declaraciones y buscando huellas dactilares, que sabía que no llevarían a ninguna parte. Me aconsejaron que me quedara en otro lugar para pasar la noche, una oferta que acepté de inmediato, sacudido imaginarme durmiendo en el caos de mi violado santuario. Durante los días siguientes, me quedé con un amigo que estaba luchando con la decisión de dejar el apartamento, pero algo dentro de mí se resistía a la idea de ser expulsado por el miedo. Necesitaba respuestas. Volví al apartamento, limpié el desorden y luego fui a la biblioteca para investigar la historia del edificio en el anterior arrendatario. Nuestro paso por viejos artículos de noticias y registros públicos revelaron el inquietante pasado de mi apartamento. El anterior inquilino, un joven periodista, había desaparecido sin dejar rastro hace 6 meses. Había estado investigando a un sindicato del crimen local que, según los rumores, estaba involucrado en todo tipo de actividades, desde el contrabando hasta la extorsión. Sus artículos habían insinuado un descubrimiento significativo, algo que prometió revelar en su siguiente artículo que nunca se publicó. Al darme cuenta de la gravedad de lo que el inquilino anterior podría haber descubierto, comprendí que las cartas no eran solo amenazas, sino que eran una búsqueda de cualquier prueba que hubiera dejado. Mi siguiente paso no estaba claro, pero sabía que tenía que protegerme. Me puse en contacto con un detective mencionado en uno de los artículos sobre la desaparición del periodista. Le conté mis descubrimientos y las cartas amenazantes. El detective se mostró intrigado y preocupado. Aceptó ayudarme. Juntos registramos el apartamento y finalmente encontramos un compartimento oculto y las tablas del suelo debajo de mi cama. Dentro había una pequeña memoria USB encriptada que probablemente pertenecía a los remitentes de las cartas. La llevé en un lugar más seguro. La investigación en el sindicato del crimen se reanudó, esta vez conmigo inadvertidamente involucrado. A medida que las semanas se convertían en meses, mi papel en el drama que se desarrollaba creció. Testifiqué en un juicio, mi apartamento una fortaleza de vigilancia y precaución. El sindicato del crimen fue finalmente derribado, sus secretos expuestos, todo, gracias a la evidencia que había sido escondida justo debajo de donde dormía mi vida. Finalmente volvió a una apariencia de normalidad, pero las sombras de aquellos meses persistían. Aprendí que el hogar no es solo un lugar, sino una sensación de seguridad que, una vez perdida, es difícil de recuperar. Las cartas se detuvieron, las amenazas terminaron, pero la experiencia dejó una marca que ninguna cantidad de tiempo podría borrar por completo. Historia 4. Trabajando en el turno de noche en una gasolinera en las afueras de la ciudad. Me había preparado para largas horas de monotonía, salpicadas por algún que otro cliente nocturno que compraba aperitivos o combustible. Las luces fluorescentes parpadeantes y el suave zumbido de la autopista eran mis compañeros constantes que me arrullaban en una rutina que se sentía tan inmóvil como el aire nocturno en sí. Pensé que sería aburrido hasta que una noche todo cambió. Eran poco más de las 2 de la madrugada cuando el timbre sobre la puerta sonó violentamente, sobresaltándome de mis sueños, y tropecé con un hombre. Su aspecto me provocó una onda expansiva de alarma. Estaba cubierto de sangre, sus ropas desgarradas, sus ojos salvajes con un miedo primario. Se desplomó contra el mostrador, jadeando por respirar. Sus manos dejaban huellas manchadas de sangre en la superficie laminada. «Ayúdame». Después de eso, me raspó la voz, un susurro tenso, mientras miraba por encima del hombro, hacia la oscuridad fuera. Mi primer instinto fue llamar a la policía. Alcancé el teléfono marcando el 911, mientras mantenía la vista en el hombre, temeroso de lo que pudiera seguirle a la tienda. Mientras hablaba con el operador, los ojos del hombre se movían rápidamente alrededor de su cuerpo tenso, como un animal acorralado. «Por favor, date prisa», le pedí por teléfono. «Está herido y dice que alguien va tras él». El operador me aseguró que la ayuda estaba en camino, indicándome que mantuviera al hombre tranquilo y «quédate en la línea». Pero cuando se lo transmití, sacudió la cabeza frenéticamente. «No, no lo entiendes. Encuéntrame. No puedo quedarme detrás de mí», tartamudeó tratando de mantenerse de pie. Sus piernas temblaban bajo su peso. «Por favor, siéntate, la ayuda está en camino. Estás a salvo aquí».
Traté de tranquilizarlo, pero mi propia voz temblaba traicionando mi miedo. Me miró con desesperación grabada en sus rasgos, y luego volvió a la puerta. Por un momento pareció sopesar sus opciones, y luego, con un repentino estallido de energía, se alejó del mostrador y se tambaleó hacia la parte trasera de la tienda, desapareciendo por un pasillo. «Espera». Lo llamé, pero se había ido. Le conté al despachador lo que había sucedido, y luego lo seguí con cautela, solo para encontrar la puerta trasera abierta de par en par a la noche, el aire fresco entrando a raudales. El hombre no estaba a la vista. Volví al frente el teléfono todavía pegado a mi oído, y fue entonces cuando noté el charco de sangre que había dejado. Eran más que unas gotas. Era una mancha que se extendía por el blanco suelo de baldosas. La policía llegó minutos después. Sus luces atravesaban la noche. Les expliqué todo, mostrándoles la sangre, el camino que había tomado el hombre. Pero no había rastro de él fuera, ni huellas ni rastros de su paso, excepto la sangre que había dejado atrás. Un agente se quedó conmigo mientras otros registraban la zona. La sensación de pavor flotaba en el aire. La noche se llenó de repente con la posibilidad de peligros ocultos acechando más allá del alcance de las luces. A medida que amanecía, la policía no había encontrado nada ni rastro del hombre, ni indicio de dónde podría haber ido, o quién podría haber ido tras él. Tomaron mi declaración, limpiaron la sangre y prometieron patrullar la zona. Las siguientes noches fueron de turnos intranquilos. Cada sombra y cada sonido me hacían saltar. Repasé la noche una y otra vez, preguntándome por el hombre cuyo destino seguía siendo un misterio. ¿Estaba a salvo? ¿Alguien realmente había ido tras él, o era el producto de una mente engañada? Empezaron a circular rumores entre la gente del lugar. Historias de violencia de bandas y fantasmas en la antigua autopista. Gente desapareciendo sin dejar rastro. La gasolinera se convirtió en un centro de estos cuentos. Cada cliente añadía su propio giro a la historia. Luego, aproximadamente una semana después, una mujer entró en la gasolinera durante mi turno. Era callada. Sus ojos escudriñaban los pasillos antes de acercarse al mostrador con un periódico en. Señaló un artículo de la portada sobre un hombre encontrado en una cuneta a 32 kilómetros de distancia, aparentemente víctima de un atropello con fuga y de identidad desconocida. «Me enteré de lo que pasó aquí», dijo en voz baja. «¿Crees que es él?» Cogí el periódico y miré la foto granulada de un hombre muy parecido al que había entrado en mi estación. La sangre, el miedo, esta huida frenética, todo tenía un sentido inquietante ahora. A medida que los días se convertían en semanas, el incidente se convirtió en otra historia de fantasmas para el tramo de autopista cerca de la gasolinera. Para mí seguía siendo un recuerdo escalofriante. Una noche en la que lo mundano se hizo añicos por la intrusión de una realidad aterradora. Historia 5. Mis amigos y yo siempre habíamos sido aventureros. Espíritus en busca de emociones en los rincones salvajes del mundo, lejos del zumbido de la civilización. Esta vez, nuestro ansia de aislamiento nos había llevado a un bosque remoto conocido por su extensa naturaleza salvaje y sus impresionantes vistas. Allí levantamos nuestro campamento, en un pequeño claro rodeado de imponentes pinos, en la promesa de paz. El primer día transcurrió una delicia de caminatas y risas. La noche concluyó con historias junto a la fogata, bajo un cielo estrellado. Fue en la mañana del segundo día cuando la sensación de aventura comenzó a agriarse mientras buscaba leña alrededor del campamento. Me topé con algo antinatural que me hizo estremecer una pequeña cámara camuflada escondida en la maleza, con su lente apuntando directamente a nuestro campamento. Mi confusión inicial se convirtió en alarma cuando llamé a mis amigos para que echaran un vistazo. «Esto tiene que ser una broma, Sara», dijo uno de mis amigos mientras examinaba el dispositivo, pero las miradas inquietas que intercambiamos contaban una historia diferente. Nos desplegamos en abanico para registrar la zona y encontramos más cámaras, cada una de ellas escondida con maestría para vigilar diferentes partes de nuestro campamento. La constatación de que nos habían vigilado todo este tiempo se nos vino encima como un peso frío. Nuestra decisión de irnos fue unánime. Hicimos las maletas con movimientos apresurados. La inquietante sensación de ser observados nos hacía estremecer ante cada susurro en la maleza.
pero nuestra urgencia se convirtió en desesperación cuando llegamos a nuestros vehículos. Los 4 neumáticos de cada uno de nuestros 2 coches estaban rajados. Los cortes dentados eran un mensaje claro y amenazante. Se suponía que no debíamos irnos. El pánico se apoderó de mí cuando implicaciones nos golpearon. Estábamos varados a kilómetros de la carretera más cercana con alguien o algo decidido a mantenernos allí, sin servicio de telefonía móvil, en la estación de guardabosques más cercana a horas de distancia a pie. Nuestras opciones eran limitadas. Y sombrías. Tenemos que mantener la calma. Me las arreglé para decir, aunque mi voz temblaba, aseguremos el campamento y vigilemos a alguien tiene que venir por este camino. Finalmente regresamos al campamento fortificando nuestra posición lo mejor que pudimos. Reunimos todas las cámaras que encontramos y las desactivamos, sin saber si todavía estaban transmitiendo o grabando. Mientras caía la noche, los susurros amigables del bosque se volvieron siniestros, cada sombra de una amenaza potencial. Nuestra noche fue una rotación de vigilias inquietas. Cada ramita que se rompía o el susurro de las hojas nos sacaba de la alerta. Nuestras manos agarraban cualquier arma improvisada que pudiéramos encontrar. A pesar de nuestra vigilancia, nada se acercó al campamento al amanecer sin incidentes. Nuestro miedo inicial se mezcló con la confusión. ¿Se había retirado nuestro vigilante? ¿O era un juego, un tormento psicológico? No podíamos decidir qué era peor. El día transcurrió inclinados en una agotadora caminata hasta la estación de guardabosques. Cada uno de nosotros cargaba con el peso del miedo y la fatiga. El guardabosques escuchó nuestra historia con el ceño fruncido. Llamó inmediatamente a las fuerzas del orden. Nos escoltaron de vuelta al campamento. Su presencia un pequeño consuelo contra el vasto bosque vigilante. La policía encontró cámaras adicionales que habíamos pasado por alto. Sus transmisiones los llevaron a una pequeña cabaña escondida más adentro del bosque. En su interior, descubrieron monitores que mostraban transmisiones de varias partes del bosque, incluido nuestro campamento. La cabaña estaba abandonada. Una búsqueda rápida reveló que contenía numerosos mapas, fotos de otros campistas y listas de patrullas programadas en la zona. El escalofriante descubrimiento confirmó que habíamos sido parte de algún tipo de vigilancia retorcida. El propietario de la cabaña, sin embargo, seguía siendo un misterio, su identidad oscurecida por capas de teléfonos de prepago y identidades falsas. La policía inició una investigación completa, pero la persona responsable nunca fue encontrada en las semanas siguientes. Nuestra terrible experiencia fue noticia en la prensa local. Una historia de un viaje de campamento que se convirtió en un escenario de supervivencia. Nos entrevistaron. Nuestros rostros marcados por la dura prueba, nuestras sonrisas tensas e incómodas. El bosque, que una vez fue un lugar de escape, se había transformado en nuestra mente. En una trampa siniestra volvía a la vida normal. Pero las sombras persistían más tiempo ahora, un recordatorio de que nuestro aislamiento había sido una ilusión. Evité el desierto, mi equipo de campamento, acumulando polvo en el ático. El miedo finalmente se desvaneció en una precaución incómoda, pero la lección permanece. Algunos lugares remotos guardan secretos, y algunos ojos observan desde la oscuridad invisibles. Y historia no invitada 6. Como escritor de crímenes reales, he profundizado en los rincones más oscuros de la naturaleza humana, explorando casos que pondrían la piel de gallina a la mayoría de la gente. Mi oficina estaba llena de expedientes sobre misterios sin resolver, casos sin resolver y asesinatos espeluznantes. Sin embargo, este último proyecto era diferente. Trataba de un asesino en serie activo durante las 2 últimas décadas, conocido por dejar pistas crípticas en sus escenas de crímenes. Lo que empezó como un trabajo de investigación rutinario, se convirtió rápidamente en una aterradora constatación que lo cambió todo. Me topé por primera vez con el caso mientras revisaba recortes de periódicos antiguos. El asesino apodado el cifrador por los medios de comunicación era conocido por sus complejos rompecabezas y las burlonas notas que dejaba firmadas con un símbolo críptico intrigado. Decidí convertirlo en el tema de mi próximo libro, sin saber hasta qué punto me vería envuelto en su retorcido mundo. Mi investigación comenzó como siempre lo hacía, con visitas a bibliotecas, solicitudes de registros policiales y entrevistas con detectives que habían trabajado en los casos.
El cifrado había sido meticuloso, y a pesar de sus mejores esfuerzos, las autoridades siempre estaban un paso por detrás. Su patrón era errático. Los perfiles de las víctimas diversos hacían imposible predecir su próximo movimiento. Las únicas constantes eran las extrañas pistas que dejaba que parecían burlarse de aquellos que intentaban descifrarlas meses después de mi investigación. Recibí un paquete anónimo en mi apartado de correos, algo bastante común dada mi línea de trabajo, ya que las fuentes a menudo preferían permanecer en el anonimato. Sin embargo, no se trataba del típico chivatazo o documento, sino de una pequeña caja de madera intrincadamente tallada. La abrí y encontré un único trozo de papel adornado con el mismo símbolo críptico que el cifrado utilizado. Se me puso la piel de gallina al desplegué el papel. Era un poema lleno de vagas y amenazantes ilusiones a mi propio trabajo en los casos sobre los que había escrito. La realización me golpeó como una tonelada de ladrillos. El cifrador sabía quién era yo, y peor aún, me estaba metiendo en su juego. Me puse en contacto con la policía inmediatamente entregando la carta en la caja. Al principio se mostraron escépticos, sugiriendo que podría ser una broma o un intento de un fan trastornado de asustarme, pero como señalé las similitudes con las pistas conocidas del cifrador, la atmósfera cambió de despectiva a de grave preocupación. A partir de ese momento, mi proyecto adquirió un doble propósito. No solo escribir sobre el cifrador, sino también atraparlo cada día que pasaba. Mi implicación se intensificó. Recibí más cartas, cada una más personal que la anterior. Cada una me retaba a seguirle el juego y resolver sus acertijos para salvar a posibles víctimas futuras. El juego se había vuelto mortal, y yo era, a mi pesar, uno de los jugadores. Contraté a un consultor de seguridad, reforcé las defensas de mi casa e intenté mantener a raya mis miedos, pero el aislamiento de mi trabajo, que antes era un consuelo, ahora sentía como una trampa. Cada sombra insinuaba peligro, cada carta sin abrir. Una amenaza potencial una noche. Mientras leía la última carta tratando de descifrar las referencias crípticas y los mensajes codificados, me di cuenta de que el cifrado no solo me provocaba, sino que también me guiaba. Las ubicaciones mencionadas en los rompecabezas se correlacionaban con sus escenas del crimen pasadas. Pero había un patrón que se había pasado por alto, una capa secundaria oculta dentro del perfil geográfico. Con esta nueva información, trabajé con los detectives revisando cada sitio en busca de cualquier cosa que pudiéramos haber pasado por alto. Fue durante uno de estos viajes en un lugar rural aparentemente inocuo, donde encontramos una caja enterrada que contenía objetos personales de cada una de las víctimas. Trofeos que solo el verdadero asesino podría poseer. Este descubrimiento condujo a un gran avance en el caso. Utilizando la nueva prueba, la policía pudo vincular el ADN de los objetos a un sospechoso, un antiguo analista forense que había trabajado en algunas de las escenas del crimen anteriores. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaron, revelando una imagen aterradora de un asesino escondido a plena vista. El juicio fue un frenesí mediático, con mi papel en desenmascarar el código atrayendo un incómodo nivel de atención. Testifiqué relatando los angustiosos meses de recibir pistas, viviendo con miedo, y finalmente enfrentándome a la realidad de que había sido blanco de uno de los mismos monstruos sobre los que escribí después de la condena. Me tomé un largo descanso de la escritura. La experiencia me había dejado una profunda cicatriz, un recordatorio constante de los peligros que acechan detrás de las historias que perseguía. Pero finalmente volví a mi máquina de escribir, impulsada por una nueva determinación de utilizar mi escritura como una herramienta no solo para entretener, sino para descubrir la verdad y buscar justicia, ya que ahora reflexiono sobre esos escalofriantes acontecimientos. Me doy cuenta de lo cerca que estuve de convertirme en víctima. La línea entre observador y participante se había difuminado peligrosamente, recordándome que a veces las historias que contamos pueden cobrar vida de formas que nunca esperamos. Historia 7. Ser voluntario en el refugio de animales local era algo que siempre había deseado, una oportunidad de retribuir y marcar la diferencia en las vidas de los animales abandonados y rescatados. El refugio, situado a las afueras de la ciudad, era un pequeño paraíso, donde los peores desechos de la humanidad encontraban amor y cuidados. Mis días estaban llenos de horarios de alimentación, tareas de limpieza, y la parte más gratificante, jugar con los animales. Se suponía que iba a ser una experiencia satisfactoria,
un punto brillante en mi vida rutinaria. Sin embargo, eso cambió cuando empecé a notar discrepancias inquietantes que convirtieron mi trabajo de voluntario de ensueño en una pesadilla. Empezó sutilmente. Llegaba por la mañana y encontraba un perro menos en las perreras o un gato menos en el gato. Al principio lo achacaba a las adopciones. Tal vez el personal las había tramitado después de que yo me fuera. Pero cuando comprobé los registros no había ninguna adopción en la lista preocupada. Se lo comenté a la directora del refugio, una mujer cansada llamada Mara, que llevaba más de una década dirigiendo el lugar. Frunció el ceño, desconcertada, pero lo descartó como un posible error. Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas, el patrón continuaba, los animales desaparecían siempre uno a la vez, siempre. Sin rastro, nadie más parecía darse cuenta, o si lo hacían, no lo decían. El refugio estaba falto de personal, y los que estaban allí parecían demasiado atareados para hacer preguntas. Las rarezas. No podía dejarlo pasar. Necesitaba respuestas, decidida a entender lo que estaba pasando. Me ofrecí como voluntaria para los turnos de noche, con el pretexto de ayudar con las nuevas animales que a menudo eran dejados después de hora. Las primeras noches fueron sin incidentes, pero un jueves por la noche, mientras estaba sentada en la tenue luz de la oficina revisando el papeleo de adopción, escuché un ruido sordo y suave que venía de la dirección de las perreras. Mi corazón se aceleró cuando me acerqué al área de las perreras. La mínima iluminación de seguridad proyectaba largas sombras a lo largo del pasillo. El sonido no se repitió, y todo parecía normal. Los perros estaban inquietos, pero eso no era raro. Decidí revisar las imágenes de seguridad de las noches anteriores, preguntándome si tal vez los ruidos eran algo habitual, y que yo solo acababa de notar. Rebobiné las cintas con los ojos pegados a las imágenes granulosas en blanco y negro que parpadeaban en la pantalla. Al principio, todo parecía normal. Animales durmiendo o paseándose por sus recintos. Luego, las imágenes de hace 2 noches me helaron la sangre. La pantalla mostraba una figura en sombras en la entrada trasera del refugio, una persona anodina encapuchada y con guantes irrumpiendo sin activar la alarma. La figura se movía con una precisión escalofriante dirigiéndose directamente a las perreras. El ángulo de la cámara solo capturó partes de lo que sucedió a continuación, pero fue suficiente para ponerme los pelos de punta. La figura metió la mano en una de las perreras y el suave gemido del perro detuvo abruptamente a la persona, y salió de la perrera con el animal, una forma inerte colgando de su mano, y desapareció del encuadre, solo para regresar minutos después. Música con las manos vacías. Hice una pausa en el metraje, con náuseas y horror arremolinándose dentro de mí. Las implicaciones de lo que acababa de presenciar eran demasiado grotescas para comprenderlas por completo. Inmediatamente llamé a la policía, con la mano temblando mientras trataba de explicar la situación. La investigación que siguió fue rápida y sombría. La policía logró mejorar las imágenes de seguridad identificando una matrícula de un coche que apareció brevemente en el vídeo, cargos de crueldad animal y robo. La comunidad se quedó en shock. La reputación del refugio se vio afectada, y Mara destrozada por la traición a los animales que tanto quería Esté. También dejé el refugio incapaz de soportar el peso de lo ocurrido. La confianza y la seguridad que había sentido se habían roto irrevocablemente meses después. El refugio ha implementado medidas de seguridad más estrictas y ha comenzado a recuperar lentamente la confianza de la comunidad. En cuanto a mí, sigo siendo voluntario de los derechos de los animales, pero ya no trabajo directamente en refugios. Las sombras de esa experiencia persisten como un crudo recordatorio de las profundidades de depravación que pueden esconderse detrás de la fachada de un lugar tranquilo y ordinario. Historia 8. Trabajando como conserje nocturno en el antiguo Hotel Montreux, me había acostumbrado a las rarezas y grietas de la estructura envejecida construida a finales del siglo XIX. El hotel presumía de una gran historia en arquitectura que atraía a huéspedes curiosos por su pasado y sus rumoreados fantasmas. Las historias sobrenaturales no me inquietaban en absoluto. Mis preocupaciones eran más mundanas. Mantener el suelo pulido y las habitaciones limpias. Una noche, mientras investigaba una fuga en uno de los armarios de la planta baja, noté una sección de la pared que parecía extrañamente desalineada.
La curiosidad pudo más que yo, y busqué a tientas descubriendo que la pared ocultaba una puerta estrecha, sorprendido por mi descubrimiento, y animado por una mezcla de curiosidad. A esas horas de la noche, empujé la puerta para abrirla, revelando una empinada escalera en espiral hacia abajo, hacia la oscuridad, agarrando mi linterna. Bajé los escalones que crujían bajo mi peso. El aire se volvió más frío. Al llegar al final, entré en un gran sótano oculto. El haz de mi linterna recorrió la habitación, revelando filas de extraños equipos médicos antiguos. Había viejas mesas quirúrgicas, soportes con bisturís oxidados, botellas de vidrio con etiquetas descoloridas y grandes aparatos metálicos que parecían primeras máquinas de rayos X. Al principio me fascinó este inesperado museo de historia médica. Deambulé por los pasillos maravillándome del equipo. Era como retroceder en el tiempo, una parte secreta del pasado del hotel que había sido olvidada. Pero mi fascinación se convirtió rápidamente en horror cuando el haz de mi linterna apareció sobre una mesa de operaciones particularmente grande en la esquina de la habitación. Allí vi manchas de sangre fresca salpicadas en la superficie polvorienta. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mientras las implicaciones de mi descubrimiento se hundían en este sótano oculto. No era solo un almacén olvidado, se estaba utilizando. Exploré la habitación con más frenesí, ahora buscando cualquier otro signo de actividad reciente cerca de la mesa. Encontré un pequeño trozo de tela ensangrentado y huellas en el polvo que conducían a un rincón lejano del sótano, donde una gran estantería vieja apoyada contra la pared. Acercándome con cautela, noté que la estantería estaba ligeramente abierta. Tirando de ella, descubrí un pasadizo oculto que conducía a una sección más moderna, sección del sótano, una que parecía estar en uso, con suelos más limpios y paredes más nuevas. El pasadizo terminaba en una puerta cerrada con llave. Podía oír los débiles sonidos de alguien moviéndose, y un escalofrío recorrió mi espalda. Corrí de vuelta a la parte principal del sótano, y subí las escaleras, cerrando la puerta secreta detrás de mí. Una vez de vuelta en la seguridad del bien iluminado armario de servicio, cerré la puerta con llave y llamé a la policía. Me temblaban las manos mientras trataba de explicar lo que había encontrado cuando llegó la policía. Los conduje al sótano oculto. Descendimos juntos. Los agentes se movían con cautela entre la colección de antigüedades médicas mientras documentaban la escena. Les mostré la mesa de operaciones con las manchas de sangre en el pasadizo oculto. La policía atravesó la puerta cerrada al final del pasadizo, revelando un pequeño laboratorio improvisado lleno de equipo médico que claramente en uso. Encontraron notas y registros que indicaban que alguien había estado realizando experimentos médicos ilegales en esta instalación oculta. El horror de lo que había ocurrido allí, lejos de los ojos de los incautos huéspedes del hotel de arriba, era abrumador. La investigación reveló rápidamente que el solitario propietario del hotel estaba detrás de las actividades. Un ex cirujano al que le habían retirado su licencia médica años antes por prácticas poco éticas. No dispuesto a abandonar su trabajo, había convertido el sótano oculto como laboratorio personal cuando se supo la historia. El hotel fue cerrado, y el propietario fue arrestado y acusado de numerosos cargos. Los medios de comunicación locales acudieron en masa al hotel atraídos por la sensacional historia de un laboratorio médico, oculto en el corazón de un hotel histórico. Se entrevistó a los huéspedes y al personal del hotel, y cada uno de ellos añadió sus propias reacciones de sorpresa al drama que se estaba desarrollando. Para mí, el descubrimiento fue un duro recordatorio de lo fácil que es ocultar secretos oscuros a puerta cerrada. Dejé mi trabajo en el hotel, incapaz de sacudir la inquietante sensación del sótano y sus horribles secretos. La experiencia me persiguió, un recordatorio constante de la noche en que descubrí un horror oculto en un lugar donde nadie pensó en buscar historia nueva al crecer. Todos oímos las historias sobre el viejo solitario que vivía en el bosque, una figura envuelta en misterio en el tema de numerosas leyendas urbanas de niños. Nos atrevíamos a aventurarnos cerca del borde del bosque, pero ninguno de nosotros fue lo suficientemente valiente como para entrar en las historias. Se volvieron más salvajes con cada relato. Cuentos de luces extrañas en el bosque por la noche, sonidos espeluznantes, e incluso vislumbres del hombre siempre a distancia observando desde las sombras. A medida que crecía,
Descarté estas historias como simples fantasías infantiles diseñadas para asustar y emocionar en igual medida. Sin embargo, mi escepticismo fue desafiado una tarde de otoño cuando decidí ir de excursión a esos mismos bosques. El bosque era denso y hermoso. Las hojas un derroche de colores, el aire fresco y claro. Era tranquilo, y me encontré adentrándome más en el bosque de lo que nunca había ido antes. Fue entonces cuando me topé con una cabaña improvisada, construida toscamente y bien escondida bajo un espeso follaje. La curiosidad venció a la precaución, y me acerqué a la vieja. La puerta resonaba en mi mente. La puerta crujió siniestramente cuando la abrí. La cabaña era pequeña y estaba abarrotada. Estaba llena de objetos que parecían a la vez ordinarios y extraños. Ollas y sartenes, libros sobre supervivencia en la naturaleza, y extrañas muñecas hechas a mano que colgaban del techo. Pero lo que me detuvo en seco fue lo que encontré sobre una mesa polvorienta. Había fotografías, docenas de ellas repartidas por la superficie y clavadas en las paredes. Eran fotografías de personas, algunas sonrientes y aparentemente ajenas a que las estaban observando. Un escalofrío recorrió mi espalda al reconocer varias caras, personas que habían desaparecido de nuestra ciudad a lo largo de los años. Golpeando con fuerza, me di cuenta de que tenía que irme e informar de esto a la policía, pero justo cuando me giré para irme, lo oí el inconfundible sonido de pasos que se acercaban a la cabaña. El pánico se apoderó de mí. Estaba sola, desarmada y lejos de cualquier ayuda. Los pasos se hicieron más fuertes, más deliberados. En un momento de desesperación, me agaché debajo de la mesa y me apoyé contra la pared en un intento de ocultarme. La puerta crujió con fuerza al abrirse por completo, y a través de los huecos entre las desvencijadas tablas del suelo, pude ver unas botas sucias, botas gastadas que se movían lentamente dentro de la cabaña. La voz ronca y desconocida del anciano rompió el silencio. ¿Quién está ahí? Sé que hay alguien aquí. Puedo sentirte, murmuró para sí mismo. O tal vez para mí. Contuve la respiración tratando de hacerme lo más pequeño posible. Se movió por la cabaña a sus pasos pesados, y buscando lo que pareció una eternidad, se detuvo junto a la mesa. Podía oír su respiración entrecortada, oler el olor a humedad de su ropa. Mi corazón se aceleró. El miedo se apoderó de mí de repente. La puerta de la cabaña se abrió de nuevo, y otra voz gritó fuerte y autoritaria. ¿Hay alguien aquí? El alivio me invadió en una ola abrumadora. Salí gateando de debajo de la mesa, con las manos levantadas y los ojos encontrándose con los del policía que estaba en la puerta detrás de él. Se acercaron más agentes, su presencia una garantía de seguridad. El anciano no se resistió, parecía que había estado esperando este momento mientras lo esposaban. Me miró directamente, su mirada inquietantemente tranquila. No me dejaba en paz. Yo solo quería paz, dijo, pero sus palabras tenían poco sentido. Ante las pruebas que nos rodeaban, la policía llevaba tiempo buscándolo, alertados por nuevas pruebas relacionadas con los casos de la persona desaparecida. Mi tope con su cabaña había acelerado su captura. Las secuelas del descubrimiento eran caóticas. La cabaña era una mina de oro de pruebas que desentrañaron muchos de los misterios más inquietantes de la ciudad. Las familias que llevaban años buscando respuestas por fin pudieron dar carpetazo, aunque la verdad era a menudo más oscura de lo que habían anticipado. En cuanto a mí, fui aclamado como un héroe, un título que acepté de mala gana. Los bosques ya no tenían el encanto que tenían. Antes las leyendas habían sido demasiado reales. No podía quitarme de la cabeza la imagen de esas fotografías, los ojos de los desaparecidos mirándome fijamente, su destino sellado por un hombre al que nunca conocieron meses después. Cuando el anciano fue juzgado y condenado, nuestra ciudad volvió lentamente a la normalidad. Pero las sombras de esos bosques perduraron mucho tiempo en nuestra memoria colectiva. Habíamos aprendido una dura lección sobre la delgada línea entre mito y realidad, y lo fácil que es convertirse en la otra historia. 10. Acepté un trabajo como repartidor para Solitude. Me había ofrecido la carretera abierta. Era mi escape from the daily grind. Los paisajes ondulados. Un lienzo para mis pensamientos durante meses. Fue el arreglo perfecto, repartir de todo, desde muebles hasta productos empaquetados a todos los rincones del estado.
hasta que recibí una extraña solicitud de entrega que lo cambió todo el pedido. Llegó un lento martes por la tarde. El destino era un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar que, según se rumoreaba, había sido cerrado después de que una serie de accidentes inexplicables acapararan los titulares. La recogida era de un edificio anodino del centro, y el paquete que debía entregar era inusualmente pesado, y de forma extraña, la curiosidad pudo más que yo, y antes de cargar el paquete en el camión, decidí comprobar su contenido. Lo que encontré dentro me heló la sangre varias muñecas viejas, a las que les faltaban los ojos, una colección de cuchillos de cocina viejos y oxidados, y un vestido manchado que parecía tener décadas de antigüedad. Era como algo salido de una película de terror, y por un momento consideré rechazar la entrega, pero lo racionalicé como una broma o algún extraño proyecto de arte. Cargué el paquete y me dirigí al almacén. El tiempo empeoró. Nubes oscuras y densas se acercaron, y una espesa niebla se posó sobre la carretera, reduciendo mi visibilidad a unos pocos metros. El GPS me llevó a una estructura en ruinas, con las paredes llenas de grafitis y las ventanas tapiadas. La puerta estaba extrañamente entreabierta y crujía siniestramente cuando la abrí para pasar. Aparqué la camioneta dentro del muelle de carga abierto y descargué rápidamente el paquete, ansioso por salir de aquel lugar inquietante. Cuando lo dejé en el suelo, un ruido repentino me llamó la atención. Un suave sonido de arrastre, como si alguien estuviera arrastrando los pies por el suelo. Me quedé inmóvil, escuchando atentamente. El sonido se detuvo y fue reemplazado por el pesado silencio que llenaba el vasto espacio vacío. Incómodo, decidí irme rápidamente, pero cuando me di la vuelta para volver a camión, noté una sombra que se movía rápidamente detrás de una columna. Mi corazón se aceleró. No estaba solo. Forcé la vista para ver a través de la tenue luz. Volví a ver movimiento, esta vez más cerca. Alguien me estaba observando, escondido en las sombras. El pánico se apoderó de mí. Pensé en correr, pero me di cuenta de que no conocía el almacén. El diseño era un laberinto de pasillos y salas de almacenamiento, un lugar perfecto para que alguien me atrapara. En cambio, retrocedí lentamente hacia la camioneta sin dejar de mirar a las figuras sombrías que parecían multiplicarse en ese momento. Sonó mi teléfono. El ruido repentino me hizo sobresaltar, pero también me dio una idea. Contesté la llamada por el altavoz, anunciando en voz alta que la policía estaba en camino, con la esperanza de que asustara a quien estuviera acechando en la oscuridad para mi alivio. Las sombras se retiraron desapareciendo tan repentinamente como habían aparecido. No perdí tiempo, y salté a mi camioneta y salí a toda velocidad del almacén, sin detenerme hasta llegar a la seguridad de una gasolinera bien iluminada. Una vez allí llamé a la policía de verdad. Para informar de lo sucedido, tomaron mi declaración y fueron a investigar. Pero cuando llegaron al almacén, no encontraron nada más que el paquete vacío, y ningún rastro de que alguien hubiera estado allí. El incidente me dejó conmocionado, y dejé el trabajo de repartidor poco después. La soledad de la carretera ya no me hacía sentir libre, sino que me recordaba lo vulnerable que era ahí fuera, solo. El recuerdo de aquel reparto me perseguía. El no saber era peor que cualquier horror concreto que pudiera haber sido. Más tarde me enteré por un compañero ex empleado de que la dirección a la que repartí tenía un historial relacionado con una serie de desapariciones inexplicables. La policía nunca pudo probar nada, pero los rumores fueron suficientes para convencerme de que había escapado por poco de una situación peligrosa. Con el paso del tiempo, el miedo se desvaneció gradualmente y fue sustituido por una inquietud que persistía cada vez que pasaba por antiguos almacenes o zonas apartadas. La carretera había perdido su encanto, un recordatorio de aquel día en el que lo que yo creía que era solo un trabajo se convirtió en un encuentro con algo oscuro e inexplicable.